Mis videos llegan a ustedes gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón CHUGOX para obtener una mejora en tu primera operación y accede a todos los beneficios Te Cambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Hoy hablaremos de la viruela del mono. Hace poco, algunos gobiernos de Sudamérica, específicamente Ecuador y Perú, han declarado una sorpresiva alerta epidemiológica a pesar de no registrar a la fecha de hoy ningún caso de esta enfermedad en sus territorios. En vista de que el tema de este mal está dando de qué hablar, quiero aprovechar para contarles de qué trata, cuáles son los síntomas, cómo se contagia, ¿habrá peligro de nueva pandemia? ¿Es tan fácil de contagiar como el COVID? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Habrá vacuna? ¿Tenemos motivos para preocuparnos? Todas y absolutamente todas las dudas serán absueltas en este video. Sin más dilación, empezamos. Muy buenas, amantes de la cultura. A esta enfermedad le llaman la viruela del mono o viruela de los monos, pero un nombre más culto y académico que yo prefiero usar es viruela símica. El adjetivo símico hace referencia a los simios o primates, así que a partir de ahora le llamaremos así, viruela símica. Es una enfermedad viral, endémica de África Central. Endémica significa que la enfermedad aparece constantemente en un lugar y que siempre se presenta en una población dentro de un área geográfica. No es una enfermedad nueva, se descubrió hace más de 60 años. Es muy parecida a la viruela normal que todos conocemos, con la diferencia de que es más leve. Así es, la viruela del mono o símica es más leve que la viruela normal, o sea, es menos letal. Es benigna, por así decirlo. Las autoridades sanitarias ya han dicho que este tipo de viruela representa un riesgo de contagio muy bajo y que por ende no hay motivos significativos para preocuparnos. Sin embargo, recomiendan a los gobiernos estar muy atentos a estos últimos brotes porque no son normales. Algo raro está pasando con el virus y lo están estudiando. No es nada normal que haya tantos casos fuera de África. Ya van más de 320 casos fuera de ese continente. Esa alta cantidad fuera de África jamás ha sucedido antes. Es por eso que se han encendido las alarmas en algunas partes del mundo. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, pues al igual que la viruela normal, la erupción cutánea es el principal síntoma. Te salen granos y ampollas que luego se vuelven costras. Para efectos académicos, a la viruela normal, a partir de ahora la llamaremos viruela humana, el cual es el nombre exacto, ¿no? Y así diferenciamos viruela símica de la viruela humana. Por cierto, esta última, la humana, como es sabido, ya no existe. Ha sido erradicada del planeta en el año 1980 gracias a una campaña agresiva de vacunación. El brote actual de viruela símica del 2022 a la fecha de publicación de este video ya cuenta con más de 320 casos fuera de África. La semana pasada eran apenas 131. Este crecimiento exponencial es bastante raro porque nunca antes había ocurrido tal cantidad. Dentro de África hay casi 1.300 casos y tampoco es un número habitual. Suele ser menor desde hace décadas. La cantidad de fallecidos por esta enfermedad en el 2022 es de momento 67 personas, pero solo dentro de África. Fuera de ese continente nadie ha muerto hasta el momento. Es más, nadie en la historia ha muerto por esta enfermedad fuera de África. Esta data obtenida nos da una letalidad promedio del 4.3%, que es un poco más alta que la del COVID. Ojo con eso. Pero dense cuenta también de que este valor se obtuvo solo con información de África, donde el sistema sanitario no es del todo óptimo en términos generales. Como dijimos, la enfermedad no es nueva, tampoco es una variante de la viruela humana. El virus se llama Monkeypox virus y pertenece a la misma familia de género que el virus de la viruela humana, solo varía la especie, nada más. La primera vez que se descubrió este virus fue en 1958, en monos. Por eso lo bautizaron como la viruela del mono. No obstante, el reservorio natural del virus no son los monos, sino algunas especies de roedores como las ardillas africanas que son endémicas de ese continente. También pueden contagiarse ratas, ratones, conejos, marmotas,
monos y por supuesto el ser humano. Si la enfermedad hubiera sido descubierta en ardillas, tal vez la llamarían viruela de la ardilla, pero resultó que unos monitos se contagiaron y entonces allí detectaron el virus, por lo que el nombre fue viruela del mono, y así se quedó con ese nombre. Nótese que esta enfermedad es de animales, no es de humanos. Cuando hablamos de enfermedades que sufren los animales y que pueden ser transmitidas a los humanos, se dice que son enfermedades zoonóticas. Ejemplos de eso tenemos la salmonelosis, rabia, gripe aviar, triquinosis. ¿Cuándo ocurrió la primera infección humana de viruela del mono? La primera infección humana se registró en 1970 en el país de Zaire, que hoy se llama República Democrática del Congo. En ese país es habitual la prevalencia de esta enfermedad, así como en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Sierra Leona, Sudán del Sur, entre otros. ¿Alguna vez hubo una pandemia de esta enfermedad? No, nunca la ha habido. Lo que hubo fue simples brotes que siempre se han podido controlar. Por ejemplo, en el año 1996 hubo un brote en la República Democrática del Congo, donde se dieron 88 casos. Años más tarde, en el 2003, sucedió otro brote en Estados Unidos donde hubo 93 casos y 0 fallecidos. Cabe señalar que en este brote del 2003 no hubo transmisión comunitaria, es decir, contagio de humano a humano. El contagio fue solamente de roedor a humano. Sucede que importaron roedores de África y allí ocurrieron los problemas. Por curioso que parezca, no hubo contagio de persona a persona en el año 2003 en Estados Unidos. En los últimos años ha habido nuevos brotes minúsculos en el Reino Unido. 3 casos en 2018, 1 en 2019 y otros 3 en 2021, en plena pandemia. No hubo fallecidos y la prensa tampoco hizo eco de esto. ¿Y por qué ahora sí es noticia? Es que ahora la cantidad de casos es extrañamente alta. Hay más de 1.600 casos en el mundo, donde 1.300 son de África. Fuera de África hay más de 300, cantidad que no suele suceder nunca. El paciente cero, no africano, fue un ciudadano británico que estuvo en Nigeria en abril del 2022 y al regresar a su país ya tenía la enfermedad. De idéntica manera, la enfermedad ha llegado a Canadá y Estados Unidos a través de alguien que estuvo en Nigeria. En este momento, a finales de mayo, fecha en la que estoy grabando este video, ya hay 90 casos en Londres, 89 en España, 58 en Portugal, 46 en Nigeria. Sorprendentemente, Nigeria tiene menos cantidad que los otros que acabo de mencionar. Hasta la fecha hay 67 fallecidos y todos son de África. Más allá de la calidad del sistema sanitario de este continente, la razón de las muertes es la alta tasa de letalidad de una de las cepas. A ver, me explico. Se sabe que hay 2 cepas. Una que es de la República Democrática del Congo y otra que es de la África Occidental. La primera cepa tiene una letalidad de hasta el 10%. O sea, 1 de cada 10 infectados fallece. La otra cepa es menos letal, varía entre 1 a 3.6%. Y esta última cepa es la que ha llegado al Reino Unido, a toda Europa y a América. Y no solo ha llegado a estos sitios, sino que también hubo contagio comunitario, es decir, de humano a humano, algo que nunca antes pasó fuera de África. Y para que eso pase, se presume que debió haber mutado la cepa. Y esto nos lleva a hablar sobre cómo se contagia. ¿Qué tan contagiosa es? A ver, hay 2 tipos de contagio. El primero es de un animal a humano y el segundo es entre humanos. ¿Cómo ocurre el contagio animal-humano? Ocurre por contacto directo con líquidos y secreciones del animal. Estamos hablando de tener contacto con sangre, líquidos corporales, saliva, mucosas nasales y lesiones de la piel. Cuando decimos lesiones de la piel nos referimos a las heridas y erupciones propios de la viruela símica. Otra forma de contagio con animales es la inadecuada cocción a la hora de comerlos. En África comen algunos roedores, así que esa vía es la más típica forma de contagio. Acá también comemos roedores como el cuy o el conejo, pero no te preocupes que ni el cuy ni el conejo son reservorios del virus. Solo lo son algunos roedores de África. De acá nada, así que tranquilo puedes disfrutar tu cuy chactado.
¿Cómo ocurre el contagio humano-humano? A ver, este tipo de contagio es el que nos interesa y ocurre por contacto estrecho y directo con secreciones de las vías respiratorias. Estamos hablando de saliva, mocos, flemas. El contagio también ocurre por contacto con las lesiones cutáneas, o sea, las erupciones de la viruela. Adicionalmente, te puedes contagiar por estar en contacto con objetos contaminados con los fluidos del paciente, como pueden ser ropa, mantas, colchones, almohadas, cepillos, cortaúñas y cubiertos. Si tocas estos objetos, tendrás que lavarte bien las manos de inmediato antes de tocarte la cara o alguna herida abierta. El virus se encuentra en las gotículas de saliva y en las mucosas nasales. También está presente en el líquido de las ampollas de cada una de las erupciones cutáneas. Otra forma de contagio entre humanos es de madre a hijo a través de la placenta. Ese hijo ya nace enfermo. A esto se llama viruela símica congénita. Por fortuna, la enfermedad no es contagiosa cuando está en periodo de incubación, solo lo es cuando presenta los síntomas. Significa que únicamente te puedes contagiar de otra persona si es que esa persona presenta los síntomas. Bueno, al menos que sea asintomático, cosa que no ha ocurrido en este nuevo brote. Si una persona tiene los síntomas, lo más probable es que esté en cama y no salga de su casa, lo cual reduce la tasa de contagio. Es que la erupción cutánea es muy evidente para ocultarla. Aparece en la cara, y es lógico que no te juntarás con personas que presenten eso. Amigos, hasta aquí la primera parte de este video. En la segunda parte estoy hablando del cuadro clínico, cuánto dura el periodo de incubación y cuáles son aquellos otros síntomas que debes detectar para estar alerta. Hablaremos también de cómo es el proceso de recuperación, así como el tratamiento, la prevención y la letalidad según edades. ¿Tiene cura? ¿Existirá la vacuna para esta enfermedad? Eso lo sabrás también en la parte 2, que ya la tengo publicada de hecho. Solo tienes que entrar al link que te dejo en la descripción de este video o en los comentarios. Ahí también lo voy a poner. Nos vemos allí. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón CHUGOX para ahorrar en tu primera operación y accede al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.